Tome su Biblia, abra la Biblia en Mateo capítulo 26, el Evangelio de Mateo. En el capítulo 26 vamos a hacer lectura de los versos 6 hasta el verso 10. Mateo 26, 6 al 10. Mateo 26, 6 al 10. ¿Estamos listos? Mateo 26, del 6 al 10, hago lectura en la palabra de Dios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? ¿Está usted comprometido en servir al Señor, pero hay críticos a su alrededor? Los críticos son gente que examina minuciosamente, detalladamente, lo que usted hace. Y no solamente examina lo que usted hace, sino que también ellos cuestionan sus motivaciones, las razones por las cuales hacen lo que hacen. Los críticos son gente que expresa sus opiniones, y no solamente expresan sus opiniones, sino que también expresan sus juicios negativos. ¿Cómo reacciona usted a las críticas? ¿Usted se desanima? ¿Usted deja de servir como producto de las críticas o usted sigue con su trabajo? Es importante que nosotros demos respuesta a estas preguntas. Y con toda honestidad creo que este pasaje al cual le hemos dado lectura, a esta historia, aquí en Mateo 26, del 6 al 10, nos da una lección, y esta lección es una lección muy útil acerca de nuestro servicio, acerca de seguir sirviendo pese a las críticas. Es por eso que he titulado lo que quiero compartir con ustedes hoy: seguiré sirviendo pese a las críticas. Seguiré sirviendo pese a las críticas. Ese es el título de lo que voy a compartir con ustedes en este momento. El propósito de lo que voy a compartir con ustedes es el de motivarlos. ¿Cuál es el propósito? Motivarlos. ¿Cuál es el propósito? Motivarlos. Motivarlos a seguir sirviendo al Señor, a seguir sirviendo dentro del cuerpo local a pesar de las críticas. Tenemos en esta historia que Jesús no se da por aludido. Tenemos que Jesús no se da por aludido. Si usted y yo prestamos atención al relato histórico que acabamos de leer en Mateo 26, versos del 6 al 10, nos vamos a dar cuenta de que Jesús no permite que los comentarios negativos le afecten. Él no se da por aludido. Darse por aludido es permitir que los comentarios de las personas que están a tu alrededor tengan un efecto negativo en tu vida, tengan un efecto negativo en tus decisiones y tengan un efecto negativo en
lo que tú haces. Vemos que Cristo no rompió su compromiso de servir a los hombres pecadores para salvarlos. Vemos a un Jesús que continúa su marcha, continúa en su camino hacia la cruz del Calvario, para de esa manera cumplir con el propósito trazado por Dios. El propósito de que Él sirviese como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. No solamente tenemos en esta historia de que Jesús no se da por aludido, también tenemos en la historia de que la mujer no se da por aludida. La mujer no permite que esos comentarios negativos le afecten a ella. Pongan atención, los cuatro evangelios mencionan que en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, muchas mujeres, ¿cuántas mujeres? Muchas, valientes las mujeres. Ningún hombre, si acaso uno o dos se mencionan en los evangelios en el momento de la crucifixión, pero en los cuatro evangelios se menciona que en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, muchas mujeres seguían a Jesús y ellas estaban ahí mirando el momento en que Cristo colgaba moribundo de la cruz en el Calvario. Y estoy plenamente convencido, mis queridos amigos y hermanos, de que esta mujer, la mujer de la cual leemos en Mateo 26, versos del 6 al 10, estaba entre esas mujeres al pie de la cruz de Jesús. Las críticas en ningún momento hicieron que ella rompiera su compromiso de servir al Señor. Y estoy seguro de que esta mujer no solamente estuvo a los pies de la cruz en el Calvario cuando Jesús moría, sino que ella fue una de las que se levantó temprano aquel domingo por la mañana a ungir el cuerpo del Señor. Estoy segura de que ella fue una de las primeras que recibió la noticia por parte del ángel de que el Señor no estaba en la tumba, sino que Él se había levantado gloriosamente entre los muertos. Esta mujer no se dejó amedrentar. Esta mujer no permitió que las críticas negativas por parte de aquellos que estaban ahí y que no solamente estaban ahí, sino que acompañaban a Jesús, andaban con Jesús, influyeran en su servicio al Señor. Tenemos en esta historia no solamente que Jesús no se da por aludido, la mujer no se da por aludida. Tenemos en esta historia que Simón, el hombre que abrió la puerta de su casa para hacer una comida para Jesús, Simón, Judas Iscariotes y el resto de los discípulos, lamentablemente sí se dieron por aludidos. Vemos que los discípulos se ven afectados por el simple comentario de un hombre, de Judas Iscariote. Desafortunadamente, los discípulos emitieron un mal juicio con respecto a la acción de esta mujer. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos emitieron un mal juicio en relación a la acción de esta mujer? Y no solo en relación a la acción de la mujer, sino que también a la acción de Jesús. Creo que los discípulos emitieron un mal juicio porque ellos no vieron, a causa de falta de discernimiento, los discípulos no vieron que el descontento infundado, el descontento sin base, siempre comienza en el corazón de alguien cuyo fundamento no es el Cristo del Nuevo Testamento. En el momento en el que usted y yo quitamos nuestros ojos del Cristo del Nuevo Testamento,
nuestro corazón se va a llenar de descontento y vamos a comenzar a formular y a cuestionar las acciones de otros. Pero lo más importante es que en la lectura de hoy tenemos una lección valiosa por parte de Jesús. Primero, lo primero que aprendemos de Jesús es que Él nos enseña a enfrentarnos a quienes nos critican. Jesús nos enseña a enfrentarnos a quienes nos critican. Y Jesús nos enseña a que nosotros debemos de hacerlo de una manera directa. ¿De qué manera debemos de hacerlo? De una manera directa. Fíjense bien, traigo la atención de ustedes ahí en el versículo 10. Estamos en el versículo 10. Jesús, consciente. ¿Cómo está Jesús? Consciente. Esa es la primera lección. La primera lección para que usted y yo podamos hacerle frente a las personas que nos critican, a las personas que cuestionan nuestras acciones, es estar conscientes. Usted y yo debemos de estar alerta, usted y yo debemos de estar despiertos. No podemos ignorar el hecho de que lamentablemente las personas tenemos la tendencia a criticar el trabajo de otros. Hago la observación, quienes critican lo que Jesús está haciendo, quienes critican lo que la mujer está haciendo, son aquellos mismos que acompañan a Jesús. Usted y yo debemos de permanecer conscientes de la misma manera como lo hizo Jesús. Jesús estaba consciente de la naturaleza caída del hombre. Jesús estaba consciente de el pecado en el corazón de los hombres. Usted y yo debemos de vivir de la misma manera, conscientes de nuestra naturaleza caída. ¿De qué debemos de vivir conscientes? De nuestra naturaleza caída. ¿Por qué? Esto nos va a permitir otorgar gracia a aquellos que necesitan que les otorguemos gracia. Esto nos va a permitir que nosotros otorguemos misericordia a aquellos que necesitan misericordia. Segunda lección. Ponga atención ahí en el versículo 10. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno? Lo segundo que usted y yo podemos aprender de Jesús es a responder con amabilidad. Responder con amabilidad. Jesús no atacó a sus críticos. Jesús no atacó a sus críticos. Jesús atacó el hecho de la crítica. En ningún momento vemos que Jesús se refiera a ellos o se dirija a ellos de una manera agresiva. No, podemos observar de que Él se dirige a ellos de una manera muy amable, de una manera llena de mucha gracia y de mucha misericordia. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Usted y yo necesitamos estar llenos de mucha gracia y de mucha misericordia. ¿Y de quién proviene esa gracia y esa misericordia? De Dios. ¿Usted es recipiente de la gracia de Dios? ¿Los oigo? Entonces usted es capaz de otorgar esa gracia. ¿Usted es recipiente de la misericordia de Dios? ¿Los oigo? Entonces usted es capaz de otorgar esa misericordia. Y la tercera lección que obtenemos por parte de Jesús, ahí en el versículo 10, lo encontramos al final del versículo en la misma pregunta: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Jesús simplemente le hizo a sus discípulos una pregunta amistosa. ¿Qué le hizo a sus discípulos? Una pregunta amistosa. Lo que usted y yo podemos aprender de Jesús es sobre la importancia de hacer preguntas amistosas. Sí, debemos de ser cuidadosos porque a veces hacemos preguntas que en lugar de crear la paz y la armonía, lo que crean son la guerra y la enemistad en
entre nosotros. Hagamos preguntas amistosas. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntas amistosas. Una vez más, vemos a Jesús que de ninguna manera interrumpió su misión. Él siguió sirviendo. Después de este relato, usted va a encontrarse con Jesús sirviendo. ¿Qué continúa haciendo Jesús? Sirviendo. Jesús siguió su camino al Calvario para morir por ti y para morir por mí. Y aquí la importancia de que nosotros preguntemos a aquellos con los que nos encontramos en el camino: ¿ha usted creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Esta pregunta es importante que nosotros la formulemos no solamente a la gente que está allá afuera, sino que también la formulemos a la gente que tenemos aquí adentro, a nuestros hijos. Es importante que nosotros les formulemos esta pregunta. Nosotros mismos debemos de formularnos esta pregunta para que al dar con la respuesta, nosotros recordemos que somos recipientes de la gracia y de la misericordia de Dios. Esta pregunta es extremadamente importante y no debemos usted y yo de tomarla a la ligera. ¿Ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Si usted no lo ha hecho, si su familiar, si sus hijos, si su compañero de trabajo no lo han hecho, es importante que les exhortemos, que les animemos a detenerse, a meditar en el verdadero significado del nacimiento, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. También es importante que les animemos a hablar con Dios. ¿A qué debemos de animarles? A hablar con Dios. Y que en ese momento de conversación con Dios le pidan a Él que les dé un corazón arrepentido, para que al volverse a Él lo hagan a través de la fe en Jesucristo. Mis queridos amigos y hermanos, estas palabras que parecen tan simples son muy importantes. Y parece mentira, pero hay muchas personas que no entienden la importancia del arrepentimiento y no entienden la importancia de volverse a Dios a través de la fe en Jesucristo. Y creen que se pueden volver a Dios a través de sus obras. Creen que tienen la oportunidad de agradar a Dios, de complacer a Dios a través de la observancia de los mandamientos. El escritor de Hebreos escribe: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es imposible hacer sin fe? Agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Como creyentes en Cristo es extremadamente importante que nosotros tomemos pasos de acción. ¿Qué debemos de dar? Pasos de acción. Y en esta noche los voy a dejar con un simple paso de acción. Al ser criticado por servir a Cristo, ponga sus ojos en Jesús. Al ser criticado por servir a Cristo, ponga sus ojos en Jesús. Poner tus ojos en Cristo debe de motivarte. Poner tus ojos en Cristo debe de despertar en ti pasión. Poner tus ojos en Cristo debe de fortalecerte en tu caminar como hijo de Dios. Es importante, mis hermanos, es importante, mis hermanas, de que mantengamos nuestros ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo, quien vivió en carne propia las críticas de aquellos que caminaban juntamente con Él.
Quiero invitarle en este momento a que usted cierre sus ojos, a que usted incline su rostro. Vamos a tener un momento de oración, ojos cerrados, rostro inclinado. Vamos a orar.